Bienvenidos a un nuevo episodio de Despertando Juntos, voces que se encuentran. Acá estamos otra vez, empezando un nuevo episodio. En este capítulo la idea es retomar un poquito, ¿no?, lo que vimos el episodio anterior, que si no lo vieron, obviamente lo tienen que ir a ver. Hablamos de las heridas de la infancia, ¿no? Y hoy la idea es retomar un poquito dos de esas heridas, que son las más fuertes y las que casi todos tenemos, pero que cuesta tal vez reconocerlas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a ahondar un poquito en esas heridas que bueno, la idea es que obviamente ustedes las empiecen a reconocer en cada uno y podamos empezar juntos a sanarlas, ¿no? Totalmente. Sería la idea de este capítulo y de este episodio. Así que bueno, nada, la idea es que se queden ahí y escuchen, y la idea es tener una conversación amorosa y ayudarlos a ustedes a ir transitando este camino de sanación, ¿no? Totalmente. Son dos de las heridas más profundas que nosotros solemos tener, y hay veces que las naturalizamos tanto y estamos tan acostumbradas a vivir con ellas, ¿no?, a crecer con ellas, que nos cuesta un montón poder ir recorriendo todos los años de nuestras vidas, ¿no?, desde nuestra infancia, identificando esas cosas, algo que sea algo muy tangible, ¿no?, y muy alevoso. Pero en realidad son heridas que con pequeñas cositas, o gigantes también, pero con pequeñas cositas se van desarrollando y vamos creciendo a través de ellas, ¿no? Y todos en algún momento vivimos alguna de estas heridas. Así que también los invitamos como a recorrer su propia historia, ¿no? Sí, y también tener en cuenta que no se tiene por qué encontrar un culpable, ¿no? Total. Que es algo que, bueno, que se fue dando, que justo lo hablamos antes de empezar, que a veces uno de chico no busca determinadas cosas, o los papás tampoco, ¿no? Que lo hacen porque, bueno, es la vida y hay que... Porque uno piensa que es lo mejor. Tal cual, entonces no es la idea esa, buscar un culpable, no, porque mi mamá, mi papá, o lo que fuera. Y no, es lo que menos debemos hacer. Y justo el otro día en Instagram me preguntaban y hablábamos de esto, de que no es soplar y hacer botellas, como se diría, sino aprender a vivir con esto, ¿no? Y empezar a sanarlo de a poco y hacerlo como más relajado, ¿no? No es que, bueno, hago esto y mañana se me va todo y ya arranco la vida. No, sino aprender a vivir con esto que... Sí, bueno, transformando como nuestro sentir frente a eso. O sea, nosotros ahora desde esta adultez, nosotros podemos darnos cuenta de un montón de cosas que fuimos viviendo, ¿no? Y de dónde empezamos a vivirlas. Tal cual. Pero es cambiar o transformar muy de a poco nuestro sentir y nuestro pensar frente a eso, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos esa herida, por eso nos vinculamos de determinada manera en las distintas áreas de nuestras vidas. Ahora, con esta conciencia, yo puedo hacer algo diferente. Si no tengo la conciencia de qué herida está más fuerte en mí, yo no puedo hacer algo diferente, ¿no? Entonces me voy a ver una y otra vez en esas situaciones, en cualquier ámbito, porque es cualquier ámbito. Nosotros lo vemos mucho más fuerte en la pareja o en nuestros hijos, pero en todos los ámbitos nos manejamos acorde a la herida que más está a flor de piel. Tal cual. Bueno, de hecho un poco quisimos tomar este tema y retomarlo precisamente por eso, porque lo vemos mucho en la vida cotidiana, ¿no? En los vínculos, en nuestro trabajo, en todo, y en algunos casos se ve muy
muy ahí, muy palpables, sí, tal cual. Porque hay abandonos reales, físicos, ¿no? Que decís, bueno, papá no está, mamá no está, no está en mi vida directamente, que es algo más palpable, a, no sé, papá se fue a trabajar, mamá está ausente emocionalmente o desbordada emocionalmente, también esa es una ausencia y algo que un origen que genera la herida de abandono, por ejemplo. O esto de, no sé, alguno de nuestros padres tuvo que estar hospitalizado, o algún hermano, entonces papá quedamos al cuidado de otras personas. Tal cual. Y esto de, bueno, me crió la abuela porque mamá no podía estar o porque papá no estaba. Nosotros naturalizamos tantas cosas y ahí nos vamos dando cuenta que... Mismo me pasa a mí en el jardín, ahora que estás hablando todo esto, me retrotraigo a un montón de nenes que tuve, que hemos tenido reuniones, ¿viste? Qué sé yo, y pasa un montón. Eso es lo que también uno tiene que tomar conciencia, que la mayoría de nosotros tenemos esto de papá y mamá tienen que ir a trabajar y no están en todo el día, pero es literal. Sí. Y pasa en la mayoría, más, ¿no? Pasa en la mayoría de antes, bueno, mamá se quedaba en casa, tenías otra falencia seguramente, pero tipo de ausencia, sí, tal cual. Pero hoy es muy palpable eso, de que mamá y papá se van a las 7 de la mañana y vuelven a las 8 de la noche y bueno, es lo poquito que queda de mamá y papá, lo disfruto en ese horario y al otro día es lo mismo y es difícil hoy estar tan presente, ¿no? Es algo que es la vida, o sea, no es que es algo que, por eso decíamos antes, que no es para echar culpas, sino que bueno, es lo que tenemos hoy, ¿no? Ahora con esta conciencia sí lo que podemos hacer es buscar como la calidad en la cantidad, ¿no, que podemos ofrecer, porque obviamente estamos todos viviendo como una realidad donde ahora la mujer también sale a trabajar, no se dedica pura y exclusivamente a los hijos. Total. Y también es validar todo lo que vamos sintiendo también como mamás, ¿no? Hablo ahora esto de bueno, hay días que no estamos tristes, hay días que tenemos que trabajar, que estamos un poquito ausentes por X motivos, porque también vieron, yo me acordaba el otro día de que yo nací en noviembre, a fines de noviembre, y a principios de diciembre fallece mi abuela materna. Entonces, también que mi mamá haya estado, por supuesto, en ese duelo, en ese proceso de duelo, también genera un abandono en mí, tal cual, porque no podía estar presente emocionalmente, más allá que tal vez ella siempre cuenta que se aferró como a ese nacimiento mío, porque era de la manera que podía gestionar ese duelo. Pero es tristeza que tiene adentro, es un duelo que está procesando y que no le permite estar un 100% emocionalmente, ¿no? con ese bebé. Tal cual. O sea, imagínense hasta dónde nos vamos, ¿no? Atrás de todo, y hay que ver qué fue sucediendo alrededor en ese contexto familiar. Ni hablar, sí. Bueno, de hecho, justo lo hablaba con vos hace un rato, cuando yo... quedé embarazada no, cuando conocí al papá de mi hijo más grande, yo me enganché mucho más con la familia que con él como pareja. ¿Pero por qué? Porque yo anhelaba tener una familia grande, una familia unida, después me fui dando cuenta de varias cositas, ¿no? Pero porque uno empieza a tener, como decís vos, otra conciencia a medida que crece y que trabaja esto, ¿no? Pero en ese momento yo quería eso, ¿viste? Para mi hijo, que tuviera la familia que yo tal vez no tuve, una familia grande, que se juntara todos los domingos, que fueran unidos. Entonces, claro, yo no quería perder eso, porque para mí era un golazo y estaba buenísimo y era lo que yo anhelé toda la vida. Después, bueno,
se desmadró. Pero bueno, son cosas que pasan. Después vivimos cosas buenas. Claro, uno va transitando y bueno, vamos aprendiendo, eso es lo importante, que a medida que va pasando el tiempo y vamos creciendo. Esa es la idea. Vamos transformando algunas cositas. Así son nuestras charlas, chicos. Un poco de gracia y humor y un poco de esto, ¿no? Que bueno, esa es la idea también, ¿no? Ir transitando esto lo más amenamente posible. Tomárselo con un poquito de humor también está bueno. Creo que es un poco sanador también. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, retomando el tema de la herida del abandono, esto, como decía Vane, cuando somos chiquitos y tenemos esta herida, obviamente no la palpamos ahí, sino que la idea es después, cuando somos adultos, ver en qué se va palpando esto, ¿no? ¿Cómo esta herida, cómo nos vamos sí. desarrollando y cómo vamos transitando nuestra vida adulta, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, que uno quiere, lo que decía antes, uno quiere la atención constante, no quiere que esa persona que vos querés se aparte, porque ya para vos es abandono. Querés como retenerla de alguna manera, y bueno, y uno ahí no se da cuenta en realidad que en algún punto está fallando, porque en realidad la idea no sería esa, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Tal cual, cuando nosotros vamos creciendo ya adoptamos ciertas actitudes o costumbres, ¿no? De apego. El tema es poder, porque una de las máscaras, que ya habíamos hablado un poquito de la clase pasada, pero una de las máscaras que tiene la herida de abandono es la dependencia emocional, ¿no? Nosotros para observarnos y para poder comprender desde qué lugar estamos relacionándonos con el otro, está bueno observar el apego, el tipo de apego que nosotros tenemos con diferentes personas, ¿no? No hablamos solamente de una pareja, sino con diferentes vínculos. Tal cual, porque a veces puede pasar con amistades también. Obvio, ¿no? obvio. Que por ahí no son lo que realmente nosotros necesitamos, pero no podemos verlo. Totalmente. Bueno, esto de hacer consciente un montón de cosas también transforma muchas relaciones. Hay algunas que quedan como en el tiempo, otras que se fortalecen tal vez, pero lo hacemos desde lo real, ¿no? Desde lo real con nosotras mismas. Cada uno va a sentir diferente, pero es ser honestos con lo que nos hace bien, con lo que nos nutre, con lo que no nos deja sin energía, ¿no? Total. Y hay 3 tipos de apegos como muy importantes para poder observar. Y hay uno que es el apego evitativo. El apego evitativo es: yo soy súper independiente, no necesito de nadie. Es como, no necesito. Exagerado, ¿no? Es como, bueno, como no necesito, yo me pongo esa armadura para no sufrir el abandono. Entonces no quiero a nadie cerca. Yo puedo sola con todo. Que no tiene que ver con y ahí está el límite finito, no tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Sino que es una actitud como defensiva ante la posibilidad de tener vínculos que abandonen. Exacto. Tal cual. Después está el apego seguro. Vamos al inseguro primero. Sí. El seguro es como el más sano. El más sano. Pero el apego inseguro es esto de te necesito, esto de aferrarse, y que si no te tengo, no soy feliz, no puedo hacer nada, muero, está. Total, es como una desesperación que se siente, y que también esta herida de abandono se siente en el cuerpo, ¿no? Esto de la ansiedad, de la depresión, la palpitación en el pecho, en la panza, se va sintiendo eso un montón. Y también en la contextura física. La gran mayoría, cuando comienza a trabajar en mis sesiones el tema del sobrepeso, es herida de abandono. Y de rechazo también, es decir,
aplica para ambas. Tal cual. Entonces también en lo físico uno puede observar esas heridas, ¿no? O donde tenés más síntomas. Porque también esto del sobrepeso también calculo que tiene que ver con esto de la ansiedad, ¿no? Totalmente. El querer... Y el quiero hacerme más grande para que me vean o quiero hacerme más grande para protegerme de algo. Tiene como dos connotaciones muy fuertes que cuando las podés identificar, como bueno, ya estás dándote cuenta. Tal cual. De que hoy en esta adultez vos tenés la capacidad de cuidarte o de protegerte vos, no necesitas que algo de un otro. Que algo del físico te cuide. Por supuesto es todo un proceso, ¿no? Como todo lo que vamos charlando, pero ya el darse cuenta es un montón. Es un montón. Sí, totalmente. Es un montón. Totalmente. Y después ese apego seguro que sí, es el que te nutre, el que te genera mayor autoestima. Tal cual. Pero es que una generalmente, buena gestión emocional. Claro, tal cual. Pero que generalmente no se suele dar si esa herida de abandono está muy latente, muy presente en esta vida adulta. Claro. Entonces te vas a identificar o con el evitativo o con el inseguro, porque es muy normal ir en esos dos apegos. Bueno, lo que hablábamos recién, un poco los chicos hoy, el niño de hoy, tiene alguna de estas, va a tener en algún momento alguna de estas heridas, porque lamentablemente vivimos hoy en una vorágine, en una sociedad muy consumista, que tenés que trabajar y ganar plata y todo es como un montón y le tengo que comprar cosas porque tal vez esto de la culpa también, no estoy, entonces tengo. Bueno, también es eso, si yo sufrí herida de abandono, pueden pasar dos cosas, o que inconscientemente suceda lo mismo, ¿no? con tus hijos, o que te pases para el otro lado y haya una sobreprotección, querer comprarle todo lo que vos no tuviste, total. Hacer todo, y sin embargo, por ahí en pequeñas cuestiones muy finitas, terminás repitiendo exactamente lo mismo, esa herida de abandono, porque lo estás haciendo a través de esa herida. Bueno. Como que los polos opuestos también son peligrosos. A mí personalmente me cuesta un montón a veces por ahí esto de decir que no a algo. Bueno, a mí también. Es como, tengo que como hacer bueno, los dos creo, pero es como todo y más. Porque como uno tal vez le faltó algo. Ay, no quiero que lo viva, total, pero me voy al otro lado. No quiero que lo viva, pero tampoco le doy herramientas para que a mí me cuesta vaya creciendo sin dependencia. Sí, porque estamos generando una dependencia. Total, sin ni hablar. Yo estoy haciendo un trabajo arduo, te digo. Es que nos pasa un montón. Mal, como papás es súper difícil. Sí, pero por eso mismo, como decías al principio, ¿no? De que no se trata de encontrar un culpable en esto, porque también lo vemos en nosotros mismos, ¿no? Que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, con las heridas que tenemos, ¿no? Y que se fueron desarrollando a lo largo de la vida. Sí, ni hablar. Ahora podemos hacer algo diferente y también comprender de que hay cosas que, bueno, va a ser... No, a mí a veces, por ahí amigas o gente que yo a veces hablo mucho de este tema y me dicen, ay, bueno, pero a vos se te debe hacer más fácil porque vos trabajás con esto, o sea, que... No, la verdad que no. No hay ideal. No, somos seres humanos igual. Que eso también un poco tenemos conocimiento, pero... Total. Y eso es un poco lo que yo quiero tratar también de que pase para el otro lado de la pantalla, ¿no? Que no es que estamos acá hablando porque, ay, somos las que... Bueno, las más ella, ¿no? No, tampoco. Pero esto de que somos personas y la idea de tratar estos temas es tratarlos desde ahí. Obviamente ya sabe un montón, pero la idea de estos videos es eso, ¿no? Es demostrar que desde lo real y desde nosotras como personas que también tuvimos, de hecho lo estamos contando, tuvimos estas heridas. Y tenemos, es decir, lo vamos gestionando, las seguimos teniendo porque lo vemos reflejado en un montón de cosas, ¿no?
Y lo difícil que es a veces como sobrellevarlas y en el día a día, sobre todo lo que decía recién, a mí me cuesta por ahí un montón esto de por ahí decirle que no o no darle algo. Trato porque, bueno, es algo que bueno, como mamá me parece que es lo que uno tiene que enseñar, pero al mismo tiempo hay momentos que me duele decirle algo que no, ¿viste? Porque digo, tengo por ahí para comprar, no, pero no, en realidad no. Entonces claro, es como, no pasa por tener o no tener. Claro, tal cual. Entonces, algo económico, ¿no? Por ejemplo. Tal cual. Sí, podés tenerlo y decir, bueno. Pero hoy no, hoy te tengo que enseñar que bueno, que no todo es así tan fácil y que bueno, darles herramientas, ¿no? Exacto. Para un mañana. Porque también no... Y abrimos un poquito esa puerta para que se terminen frustrando, porque no siempre van a poder tener todo, ¿no? O de nosotros mismos, es decir, no siempre tal vez podamos darle lo que va a estar acostumbrado a recibir. Entonces, el manejo de la frustración también va a ser difícil para ellos, ¿no? Para gestionarlos. Tal cual, ni hablar. Es de a poco, todos vamos haciendo lo que podemos, con lo que vamos aprendiendo, con lo que vamos haciendo conciencia, con lo que vamos recordando. Yo es el día de hoy que voy recordando cosas. Para mí una de las heridas también marcadas, yo les había dicho que una de ellas era la traición, pero que se está gestionando bastante bien. Pero la del abandono, hoy estaba pensando, y le comentaba recién a ella que yo nací en otro país. Claro, porque mi papá jugaba al fútbol, entonces nací en Francia y ellos son argentinos. Entonces, bueno, cuando terminó como el periodo futbolístico, quisieron venir a vivir acá nuevamente porque querían estar cerca de la familia, toda la familia de acá. Y para mí, a mí sí, hoy observándolo, marcó un antes y un después en mi vida. Yo pensé que era algo... y lo marcó desde un lugar tortuoso, porque yo todavía tenía el acento francés, entonces en el colegio era como muy, muy llamativo. Me costaba mucho adaptarme. Porque no viniste de bebé. No, ya eras grande. Yo vine a los 7 años, claro. O sea, imagínense que un desarraigo total de mi lugar de origen. Y uno a veces no se lo pone a pensar y es un origen de abandono. Vos te desarraigás de un lugar donde vos naciste, donde vos empezaste a desarrollarte, a aprender cosas. Miren qué loco, porque eso lo hablamos recién, que hoy ella, a su edad, haciendo esto y armando estos videos, se dio cuenta de que esto algo le incomodaba, ¿no? A esta edad, y tal vez en ese momento y durante toda tu vida fue algo que, bueno, pasó. Sí, sí, totalmente. Es lo que hablamos antes. Bueno, los padres hacen lo que pueden, les parece que está bien y que de hecho yo siempre lo hablaba, pero no lo internalizaba como ahora, ¿no? Que me di cuenta que digo, claro, es una herida. Tal cual. Y en ese momento mi mamá tuvo que salir a trabajar, cuando estaba 24 horas con nosotras, también fue una herida de abandono. Bueno, ahora que lo decís... vos también estabas al cuidado de otras personas. En realidad... Yo tenía muchas niñeras. No, pero ahora que lo decís, mi mamá también cuando yo era chica estaba todo el tiempo, porque mi papá no quería que ella trabaje, entonces tuvo que estar... tenía que estar en mi casa, cocinar, la típica ama de casa. Sí. Nos llevaba al colegio, nos traía, bueno, todo. Y cuando hace el clic y se separa de mi papá, bueno, nada, obviamente tuvo que irse a trabajar. Yo ya era un poco más grande, pero se iba todo el día. O sea, todo el día, pasar de estar 24/7 conmigo y con mi hermano a... no estar nunca. Otro desarraigo. Si bien yo era un poco más grande y tal vez yo pasé a ser un poco la mujer de la casa, ¿viste? Todo el entorno, digamos, se fue descuajeringando, porque la verdad que era eso. Mi hermano iba al colegio un horario, yo iba al otro. Bueno, y hoy me doy cuenta que
que sí, que fue un sopetón para nosotros. Obvio. No solo la separación, sino que también cambia la rutina. Son todas como situaciones que se van como acompañando, situaciones que se van acompañando que generan esas de hecho, heridas. hoy yo quiero, o sea, lo primero que quise cuando tuve a Lola es estar con ella. Entonces, organicé mi vida precisamente, o sea, sigo trabajando, pero organicé mi vida para poder estar y para no ausentarme tanto, o sea, que algo de esa herida hay. Sí, entonces completamente. es re loco, ¿no? Es re loco. Bueno, y hay otra herida que también... fuerte, que también es como una prima hermana, ¿no? Digamos. Total, una prima hermana del abandono. Claro. Sí, porque en realidad la herida de abandono lo que te genera es el temor a que te dejen. Y la herida de rechazo es a que no te elijan. Claro. Entonces, claro, se conectan, claro, van un poquito de la mano. Tal vez ahí es donde está la observación, a ver cuál está más fuerte en uno, nosotros. Pero van como muy de la mano esas dos. Como la herida del rechazo es esto de que nosotros hacemos algo mal, ¿no? O nosotros tenemos algo mal en nosotros que hace que el otro nos rechace. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Es un poco la diferencia, ¿no? Del otro. Bueno, el tema del rechazo tiene que ver cuando somos adultos, se manifiesta en esto, como decía Vane, que no me elijan, que no me quieran, entonces yo voy a hacer todo y más para que el otro se quede conmigo, ¿no? Un poquito es esa la idea. Y ahí me acordaba lo puse acá, mirá. de la serie Envidiosa. Olvídate. Que obviamente vi. Está re popular. Está re popular y está full ahora. Que de hecho empecé a mirar ¿cómo se llaman? Los últimos capítulos, que ahora pusieron el 3, creo. Y qué marcado que está ahí en ella. Y abandono y rechazo, ambas. Tal cual. Bueno, traición, hay un montón. Obviamente que está como muy exacerbado, ¿no? Su personaje. Pero polémico, pero no está tan lejos de la realidad, ¿no? Para nada. Porque en algún punto esto del rechazo también genera esto en el otro, sí. ¿no? Decir por qué ella sí, yo no, por qué él sí, yo no. Y esto de la envidia sana, ¿no? Que decimos a veces. Polémico. La envidia sana, polémico. También viste que te dicen, ay, no, tengo envidia sana. No sé. Te envidio sanamente. Tal cual. Pero bueno, me hizo acordar un poco a la serie esta parte, ¿no? Sí. Porque está tan bien en algún punto y tan marcado. Y cómo ella sufre también, ¿no? Este personaje, porque... Y la máscara, ¿cómo se va poniendo esas máscaras de... No, como el evitar... Total. Situaciones, ¿no? El evitar para no sufrir. Esas preguntas, totalmente. Tal cual. Las preguntas incómodas que le hace su terapeuta. Qué bueno que está eso, sí, tal cual. Pero sí, es una de las heridas más profundas también, porque en realidad se empieza a gestionar cuando nosotros estamos en la panza de mamá. Que tal vez, no sé, o por un rechazo de ella, ¿no? En el momento que vemos el test de embarazo y decimos, pucha, ahí ya hay un rechazo, por más que después se viva el embarazo con mucho amor y muchas ganas, ya se instala impacto, exacta esa emoción. O si el entorno más cercano también te rechaza porque, no sé, tus padres no querían que quedaras embarazada, o el padre de la criatura no quería, o si naciste también de un sexo diferente, es decir, que estaban buscando, no sé, un varón y nace una nena o viceversa. Ya se genera la herida. Totalmente. Ya se genera la herida, por eso es tan profunda. Desde esos niveles, ¿no? De que vamos al proyecto sentido, a observarnos mamá cómo pasó el embarazo, si también fue rechazada mamá en el momento del embarazo. Vieron que había épocas en que quedabas embarazada y te echaban de tu casa. Totalmente. Y hubo también épocas... Bueno, cuando mi mamá quedó embarazada,
bueno, mi papá no quería saber nada. Yo, obviamente, de grande me fui enterando porque era un tema un poquito tabú, ¿no? Más en esa época, peor. Pero la verdad que mi mamá la pasó horrible, porque obviamente era quedar embarazada en esa época, a los 19 años, era un montón ya. Que el papá obviamente no se haga cargo, peor, otro tema tabú. O sea, todas, pobre. Y la verdad que la pasó mal, se tuvo que quedar adentro, no podía por ahí salir y realmente disfrutar ese momento, porque obviamente ya estaba mal por otra situación. Sí, es un montón. Y eso lo observemos todos nosotros. ¿Vieron? Imaginate que dicen? Eso son todas las heridas en uno. Claro. Un montón. Enseguida lo empezamos a sentir. Bueno, yo fui muy deseada. Porque mi mamá había intentado muchas veces tener hijos y no había podido. Entonces, claro, fui muy buscada. El tema es que en ese momento, bueno, mi mamá estaba... Hablo de mamá porque las mamás es como que tenemos ese contacto directo, ¿no? Por llevar a nuestros hijos en el vientre y compartir como ese centro emocional, ¿no? Es como uno, las emociones son una. Y yo ahora, la verdad que nunca se lo pregunté, pero sí me empecé a dar cuenta que, claro, como mi papá jugaba al fútbol, ella habrá transitado su embarazo sola, tal vez con algún amigo, ¿no? Pero porque allá no había mucha familia, con algunos amigos o algo, pero en soledad, porque mi papá estaba trabajando todo el tiempo. Entonces también es eso de no tener como el acompañamiento más que cuando volvía de trabajar. Bueno, y ahí y el país mamá estaban diferente. Juntos y sin embargo hubo esta tal vez Por falencia, supuesto. ¿no? O sea, como hablamos hace un rato, hay cosas que tal vez son más tangibles, como en mi caso, que tal vez papá se fue, no estaba, y en este caso estaban juntos, pero no estaba. Tal cual. Entonces, es lo mismo, nada más que uno está sin estar, el otro no está físicamente. Entonces, siempre vamos a tener esto ahí palpable, ¿viste? Porque todos tuvimos en algún momento esto. Acá tenemos dos ejemplos súper diferentes. Pero que se unen, ¿no? En algún punto, tal cual, totalmente. Que se unen un montón. Así que bueno, nada, la idea es que ustedes puedan pensar, observar, ¿no? hacer una como retrospección. Un pantallazo. Total, y a veces pasa esto, que bueno, es lo que decía hace un rato, que a mí me pasó que tal vez me costaba un montón hablar porque con mi mamá, porque no me daba cosa como removerle, ¿no? Toda esta situación, tal vez que para ella no fue linda, pero en algún punto yo también quería saber. Entonces yo tengo un tío que es muy, muy, muy querido. Primero empecé por él, empecé a preguntar y a indagar por ahí, y después dije, no, o sea, también tengo que saber la campana de mamá, porque, y ahí fue como que yo tenía otra idea totalmente distinta, y ahí dije, wow, y está bueno a veces retomar el tema, ¿no? Por más que tal vez no sea lo más lindo. No, totalmente. Pero también yo creo que para ella fue sanador poder contarme un montón de cosas de ese momento que tal vez ella no me quería contar para que a mí no me duela, yo no le quería preguntar para que ella no lo... Entonces estábamos ahí como... en el tira... acá hay una nebulosa que nunca llegábamos. Entonces, otras veces lo que pasa es que no tenemos a quién preguntar, porque seguramente iba a surgir esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos si no tenemos a dónde recurrir, ¿no? Para preguntar, investigar. No, es mirarse a nosotros, o sea, es mirar para adentro y empezar desde esa observación profunda que hacemos con nosotras mismas, es que nos vamos a dar cuenta que heridas no estuvieron como en esa infancia, en esa crianza, en esos padres también. Tal vez uno no necesita recurrir
y hacer un cuestionario, porque ya veo todos saliendo a hacer cuestionarios a su sistema y no es la idea. Porque hay personas tampoco, había muchos secretos, hay personas, padres, ¿no? Que no están preparados tal vez para expresar un montón de cosas o para admitir un montón de cosas porque son situaciones o experiencias que les hacen mucho daño y no por eso lo van a expresar. Pero sí, con la observación de nuestros actos, de nuestras heridas, de nuestras sombras, ¿no? De nuestras también luces, de nuestras potencialidades, lo que vamos transformando, cómo nos vamos vinculando, ahí también descubrimos un montón de cosas. Es decir, que no hace falta que haya una fuente, ¿no? A donde recurrir. Si la hay, genial. Obvio. Genial porque nos achica un montón sí, tal cual. La investigación. Pero desde mirarnos también. No, y aparte viste que también, bueno, mi mamá es una mujer joven, entonces como por ahí un poco más abierta. Exacto. En algún punto, y hay gente que por ahí los papás son muy grandes y como decías vos, es como un medio tabú todavía. Entonces, bueno, esto es una buena herramienta el mirarse uno mismo y observarse uno mismo, ¿no? Sí, a partir de ahí es donde empieza todo. Empezamos a comprender todo, porque hay un montón de cosas que yo no he hablado con mi mamá o con mi papá, pero sin embargo las palpo, mucho. Tal cual. Y otra cosa que me estaba acordando es cuando sos mamá muy joven. Mi hermana quedó embarazada a los 16 años y fue como gigantesco en mi familia, ¿no? Por la época, porque ahora van cambiando, todo se va moviendo, ¿no? Pero en ese momento fue como, y claro, total, ahí hay rechazo. Tal cual. Es decir, cómo reaccionemos todos alrededor de esa noticia. También marca. También marca. Totalmente. Bueno, tema. Bueno, ahora nos vamos a. Para ir trabajando. Bueno, como decimos siempre, si algo de todo esto les resonó, si algo les tocó ahí un poquito. Y necesitan tal vez ayuda, acá tienen a la mejor del mundo mundial. No, pero más allá de eso, esto que decía antes, somos dos amigas que teníamos estas charlas sin una cámara delante y nos pareció piola se ríe, que va. Nos pareció piola poder esto, ¿no? Hacerlo un poco más, extenderlo un poco más y poder llegar a ustedes de una manera amorosa, tranquila, de charla, y que ustedes puedan empezar a quedarse con esto que nosotras hablamos, porque a veces en el momento decís, bueno, listo, las escucho un rato y voy a cocinar porque se me quema la comida, pero son cosas que te van quedando, ¿no? Y que te van, después decís, che, esto me parece que me resuena. Algo me quedó ahí. Así que bueno, nada, si algo te resuena y te sentís tocada o lo que fuere, acá estamos para acompañarte y vamos a seguir charlando de esto y de un montón de cosas más que hay que seguir trabajando. Así que bueno, nos esperamos en el próximo episodio. Que vamos a dejarlo igual ¿con signo de pregunta? Con un poquito de a ver qué será. Bueno, los queremos mucho y nada, nos pueden escribir y comentar si algo necesitan, ¿sí? Hermoso.